Qué bueno que ya estás aquí, Ti. Perdona que te tité, pero pues es que este programa tiene información para ti, pues es para ti, para que te hagas más consciente sobre algunos temas de medio ambiente. Si te parece, Ti, vamos a presentar a la co-conductora de este programa. Con ustedes, la conciencia. Hola Javi, qué gusto saludar nuevamente a nuestro público. Así es, conciencia, y poder compartir algunos temas muy relevantes como el que tenemos el día de hoy. En el programa anterior estuvimos platicando sobre los pueblos originarios y su respeto a la naturaleza. ¿Te parece si lo recordamos en el resumen? Vamos a ver un resumen. A mí me gusta decir pueblos originarios porque también hay aborígenes, hay indios americanos, hay, ¿no? En todas las culturas hay las personas que son del origen, ¿no? Que son los como más cercanos a la tierra. Es una polémica también de hacia uno mismo, ¿no? Acepto que me digan indígena, pueblo originario, pero es más sano a lo mejor decir, bueno, hablante náhuatl, hablante totonaco, hablante mixteco, hablante zapoteco, porque como hablar de lenguas indígenas es como hablar en general, ¿no? Y muchas veces, bueno, algunas personas se sienten discriminadas a decir los indígenas y ya cada quien acepta a como le digan. Por ejemplo, a mí me pueden decir india y no me duele, orgullosamente, pero me considero más como hablante o nahuablante o macehual, ¿no? Porque también los macehuales son los hablantes de alguna lengua originaria. Creo que los pueblos originarios en todo el planeta tienen como la misma base, ¿no? Que en realidad somos hijos de la tierra y que la tierra, como bien decían, es la madre. El ser humano en los pueblos originarios han tomado conciencia desde hace años, ¿no? Antes de toda esta aculturación que ocurrió, el campesino o la comunidad siempre ha tomado esa conciencia porque siempre ve a beneficio no propio, sino de toda la comunidad. Entonces, aunque no le digas el campesino cuida tu bosque, él lo va a cuidar. Por naturaleza, la generación que está ahora pues está perdiendo porque quiere salir, porque está influenciada por la televisión, por la tecnología y todo, y entonces quiere de alguna forma salirse de eso, ¿no? Las comunidades realmente ahorita ya utilizan pues, diferentes pesticidas, ¿no? También, porque también realmente el trabajo de campo es muy duro, ¿no? O sea, muchas veces decimos, ay no, el campo es muy bonito ir a visitar, muy bonito ir a ver 2 o 3 días, pero cuando es trabajar de sol a sol, es mal pagado, la alimentación, entonces muchas veces, aunque la persona o el campesino no quisiera ocupar ciertos productos, lo tiene que utilizar, porque si contrata, por ejemplo, trabajadores, haciendo cuentas, pues ya no conviene sembrar, ¿no? Sin querer, el hombre o el campesino empieza a utilizar recursos pues para tratar de estabilizar su economía. Además, la gente ya no quiere trabajar en el campo, como dicen, la migración. Híjole, sí tenemos que trabajar mucho para ayudar a preservar todo este conocimiento que si se pierde, pues se van los orígenes. Hoy vamos a platicar sobre la relevancia de los pueblos indígenas para proteger la biodiversidad y ayudar al mundo. Así es, conciencia. Y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Alejandra Cerdeño Lanz, activista y fotógrafa mexicana que trabajó por 20 años en el Totonacapan en las comunidades. Es co-creadora y cofundadora del Centro de las Artes Indígenas y autora del libro fotográfico El arte de ser totonaca y Mujeres de Humo, recetario espiritual totonaca. Bienvenida. Gracias, qué gusto. Y también nos da mucho gusto recibir a Zenaida Montiel Martínez, promotora cultural, locutora y productora del programa radiofónico El Cenzontle y nahuablante de la zona huasteca. Pues un gusto saludarlos nuevamente.
Así a es. más conciencia. Eso. Súper bienvenidas al programa. Estuvimos platicando mucho acerca de la naturaleza y los pueblos indígenas, el uso no destructivo de la naturaleza, los saberes y culturas indígenas, a diferencia de la cultura occidental, en muchos casos han basado sus procesos de desarrollo material y energético en la biodiversidad, con una manera peculiar de concebir la interrelación entre naturaleza y sociedad. Alejandra, Zenaida, ¿por qué es tan difícil reconciliar la vida de las ciudades contemporáneas con este estilo de vida más cercano a los ciclos naturales? Pues yo creo que hay una desconexión, ¿no? Creo que el cemento nos ha aislado muchísimo De la tierra. de la tierra. Sí, claro. Y los pisos y realmente que estamos acostumbrados a ir al súper, a agarrar una naranja y hay personas que no saben ni en su vida han visto un árbol de naranja. Uh-huh. Entonces creo que sí es esa desconexión que tenemos todos, que los pueblos originarios, gracias a Dios, todavía tienen ese arraigo y por eso son tan valiosos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan desconectados, Zenaida? Porque creo que ya perdimos el piso, ¿no? Uh-huh. También, porque dejamos de valorar lo natural, uh-huh. Dejamos de valorar lo que realmente es bueno, de lo que realmente uno siembra. Por ejemplo, hablemos también del maíz criollo, que ya no quiero porque está feíto, uh-huh. Porque el grano es más chiquito, y yo quiero lo transgénico porque uh-huh. Es mejor, me resulta más o el contenido es mucho más. Entonces dejamos a un lado porque también nos están metiendo una idea de la cultura chatarra, uh-huh. ¿No? De que, contradiciendo un poco, ¿no? Los comerciales de que esto es bueno si lo uh-huh. Consumes, por ejemplo. Si tú te pones esto, te vas a ver lo máximo en la vida, ¿no? Entonces, y dejamos de ver lo que realmente lo que deberíamos de consumir, porque ya no vivimos la vida que nosotros tenemos, ¿no? Vivimos lo que los demás nos están diciendo que debemos de vivirla. O sea, nos estamos dejando llevar también por esta cultura de lo rápido, lo inmediato, lo desechable. Y creo que también porque a lo mejor ya nos volvimos tan... de que todo tenemos que andar rápido, ¿no? Uh-huh. Ya no te da tiempo de hacer esto, vamos con algo que ya está listo, ¿no? Nada más, lo instantáneo, ¿no? Así es. Y aparte, bueno, pues creo que somos ya demasiadas uh-huh. Personas en el planeta y tampoco es como que quepamos todos en la naturaleza, uh-huh. ¿no? O sea, si nos extendemos, no sé si realmente cabríamos todos así, ¿no? Por eso hay miles de edificios, miles de cosas. Creo que tenemos que también como buscar la manera de... Y están sucediendo cosas como las ciudades verdes, uh-huh. ¿no? La gente que está como trabajando en cómo traer la naturaleza a las ciudades y crecer alimentos en las azoteas y todas estas cosas que, pues sí es tratar de reconectar. Creo que hay una desesperación humana por reconectar con la naturaleza porque no sabemos cómo. Uh-huh. Oigan, y bueno, hablando ahora también de los pueblos indígenas, el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué será importante que exista una conmemoración como esta, Zenaida? Es importante que exista esa conmemoración porque para tener más conciencia, para valorar más, como mencionamos, a los pueblos indígenas, para respetarlos también, porque como mencionaba la compañera en el programa anterior, uh-huh. Que hay mucha discriminación, ¿no? Uh-huh. Tanto como en la vestimenta, en su forma de hablar y en su forma de actuar y de ser. Entonces yo creo que el Día Internacional pues es una forma de, más que de conmemorar, hay que crear conciencia. Y también siempre he sido en contra, no de las conmemoraciones, porque de lo que realmente se está haciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque siempre en las instituciones, hablemos, siempre lo hacen en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa con los pueblos originarios? ¿Realmente lo saben? Muchas veces, uh-huh. Si va uno a la comunidad uh-huh. y le dices, oye, ¿cuál es el Día Internacional de los Pueblos Originarios?
No O lo sea, sé. aquí es martes, Es más, ¿no? ni tengo tiempo para saber eso porque tengo mucho trabajo. Sí, claro. Y para ti, ¿qué es más importante? Que se conmemore y te va a decir, me da lo mismo, ¿no? Porque no estás aportando nada realmente a la sociedad. Es más bueno que se creara políticas lingüísticas, planeación lingüística, que es lo que realmente hace falta, ¿no? Y si esas dos cosas se hacen, pues la comunidad pues realmente reconocería lo que se está conmemorando y lo que se está haciendo. Creo que es eso. Muy Así interesante. es, muy interesante todo lo que nos están compartiendo las invitadas. Por otro lado, también sabemos muy bien que la biodiversidad es una biblioteca natural de información muy valiosa, generada a través de millones y millones de años de evolución. Digamos que la presencia de pueblos indígenas ha permitido la domesticación de plantas que en la actualidad se usan: la milpa, el maíz, el frijol, entre otros. ¿Qué haría falta para reconocer a los pueblos indígenas como portadores ancestrales de conocimiento ambiental? Pues ambiental y general, ¿no? Exactamente, exactamente, porque si nos damos cuenta, hablemos acerca de la conservación todas de las plantas. Acuérdese o nos acordaremos un poco acerca de que la medicina salió en los pueblos originarios, ¿no? Son los creadores, como mediante las plantas medicinales o mediante la herbolaria, son los que ellos investigaron, consultaron, se dieron cuenta acerca de qué planta medicinal es para ti, qué planta medicinal cura esta enfermedad. Ya después, pues la industria, como sabe cómo hacer esta mezcla de medicamentos, empezó a crear, ¿no?, farmacias, pero realmente la medicina tradicional, pues sabemos que vienen en las comunidades, por esa necesidad que hay también cuando uno se enferma en la comunidad. Por ejemplo, hablemos de el curandero, tiene que saber cosas de herbolaria, tiene que conocer el tipo de té para el empacho, el tipo de té para el estrés, aunque hoy en día es muy famoso el estrés, pero antes de eso los pueblos originarios ya estaban detectando que había estrés. La diferencia es que no sabían cómo llamarle. Y eso en la salud, pero también en cuestiones culinarias, pues también toda esta riqueza de plantas, de productos, frutos de la región, pues es algo que lo han utilizado por mucho tiempo y que a veces, si no se le da una revalorización o se pasa de generación en generación, puede hasta perderse. No, y bueno, y en referente a la comida, pues la comida también es medicina. Yo también iba a hablar de la medicina cuando hizo la conciencia la pregunta. Y sí, el alimento es medicina. Entonces se tiene que tratar así, y hay muchos productos que son así, ¿no? Como el noni, por ejemplo, ¿no? Sí, es una planta medicinal, pero también lo usan en la cocina, o hay ciertas cosas que están, la cúrcuma o cosas así que también son utilizadas en la cocina y es medicina, ¿no? Pero más medicina, y también es una medicina del alma, la comida, ¿no? Como el sabor. Somos lo que comemos. Somos ¿no? lo que Entonces, comemos. ¿qué le pones a tu cuerpo? ¿Qué le das? ¿Qué le regalas? Es la gasolina. Así es. Bueno, y hace rato también hablabas un poquito de políticas públicas, Zenaida. Así es. Y yo les quisiera preguntar si en vez de que de todo el mundo volteara hacia los pueblos indígenas y le diera todo ese valor a los saberes que tienen, en lugar de eso, pues hablamos de inequidad, de exclusión, de marginación, de tantas cuestiones que no deberían de ser. ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Más políticas públicas o radica en una cuestión social? ¿Cómo podríamos Pues yo siento que es el reconocimiento de ambas partes, ¿no? Como que los pueblos originarios también tienen que reconocer y valorar realmente su trabajo y sacarlo también sacarlo a la luz, ¿no? Porque la gente necesita saber, necesitamos eso, ¿no? Y también
en las políticas públicas, cómo se protegen esas cosas, cómo buscamos que esas cosas puedan salir a la luz y ayudarles a los pueblos indígenas, no nada más en explotación, sino en valor, en que ellos reconozcan ese valor, ¿no? Revalorizar, es lo que yo siento. Sí, y la lengua también, decías tú que es una parte muy importante en la que hay que trabajar. Así es, sí, yo creo que qué bueno que hay políticas públicas, pero llevarlas a cabo realmente, como mencionaba, ¿no? O sea, no nada más maquillar esas políticas públicas, maquillar las políticas fotos, lingüísticas, ¿no? maquillar, para la foto. exacto. Entonces, muchas veces nada más es esto y punto, ¿no? También crear proyectos, pero no crear proyecto, porque sí, muchas veces pasa, no, como tú eres indígena, a ti te toca esto, lo más pesado, ¿no? Muchas veces. Y el otro, el que no carga, el que no esto, o sea, aquí debería, como mencionamos, ahí, aunque no quisiéramos decir, hay discriminación, ¿no? ¿Por qué yo siendo indígena voy a hacer cosa pesada y el otro no? Con el simple hecho que él dice que no puede. Hablemos también, por ejemplo, yo indígena, monolingüe, emigro hacia una ciudad, aprendí a trapear, aprendí a planchar, aprendí a hablar el español, aprendí a hacer cosas de lo que en la ciudad se hace. Y tú como mestizo, ¿por qué vas a la comunidad y necesitas un traductor? ¿No? O sea, es lo que pasa. Entonces, si quiere equidad, si queremos equidad, entonces pues ambos tengamos ese interés. Ese encuentro Realmente. Mezclamos nuestras culturas, sí, conoce lo mío, conozco lo tuyo, y fusionamos. Ninguno pierde, ninguno gana, todos somos iguales, ¿no? Qué importante, de verdad, Javi, estamos escuchando datos interesantes. Y a propósito de datos, también quiero hablarles sobre la Agenda 2030, que como bien saben, tienen distintos objetivos. A mí me gustaría hacer mención de uno de ellos, que precisamente es el objetivo número 2, que habla sobre hambre cero. Y nos hace pensar en aspectos como los alimentos autóctonos que pueden ampliar y diversificar dietas y son resistentes al cambio climático. Alejandra, Zenaida, ¿es una tarea exclusiva de las instituciones de gobierno o es una tarea de todos luchar contra el hambre? Yo creo que es una tarea de todos. Yo creo que todos tenemos que estar involucrados porque son cosas que, claro, por supuesto, yo siempre pienso, bueno, hay tantos millonarios en el mundo que se les cae el dinero por todos lados y que podrían ayudar muchísimo, pero no sucede, ¿no? Pero también hay otras cosas, como ahora vi una cosa muy interesante en Japón, que la gente va a un restaurante y entonces te cobran el peso de la comida y lo que dejas también te lo cobran. O sea, si tú dejas algo, entonces la gente está, o sea, lo pesas, ¿no? Acabas de comer y si dejaste algo, lo pones en una charolita, te lo pesan y te lo cobran. ¿Y qué está sucediendo? Que está acabando esto del desperdicio de comida, pide ¿no? lo que vas a comer. Entonces, como es todas estas cosas que se implementen más en el mundo, ¿no? Porque sí desperdiciamos muchísima comida. Es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos tanta hambre en el mundo y tiremos 3/4 partes de la comida que se produce, ¿no? No, y aparte, la producción no la pueden llevar tampoco los pueblos originarios de todo el planeta, ¿no? Y como dices, los pesticidas, todas las cosas que están poniendo en los monocultivos gigantescos que no sabemos ni qué estamos comiendo, ¿no? Tenemos que, pues yo creo que sí pensar en diferentes tipos de cultivar y de tener la comida mucho más sana, porque sí estamos, ¿no? El mundo se está alimentando de cosas muy feas y por eso también estamos todos enfermos. Y ahí es donde también hay que voltear a nuestra naturaleza, porque de repente en los árboles crece un honguito que es comestible, de repente nos cae tal cosita que no sabemos y con eso puedes pues tener una alimentación nutritiva de la región y muchas veces pues no. De hecho, ahí viene un dicho muy interesante que siempre dices, Javi, pero también me gustaría mencionar sobre las medidas para proteger la biodiversidad que tienen mejores resultados si las comunidades locales están involucradas. Definitivamente.
Definitivamente. Aquí en el programa nos gusta mucho también, ya para ir cerrando, que nos compartan datos esperanzadores. Al final sí hay problemáticas, pero también en el andar de ustedes, en esta labor que hacen, seguro han encontrado cosas que sería muy bonito compartir para que veamos que también hay gente haciendo cosas importantes para seguir compartiendo la cultura y seguir pensando positivamente. Claro, yo creo que pues, no todo es malo en esta vida, ¿no? Siempre también hay gente buena que te apoya, cuando llegas a un lugar de desconocido, todavía tenemos ese don, o algunas personas que todavía te dan o te apoyan sin a cambio de nada, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que lo que nos resta decir es que como sociedad preocupémonos por todos, no por uno, porque si nos vamos a preocupar de manera individual, vamos a seguir en lo mismo, pero si empezamos a hablar en lo colectivo, como mencionaba, en las comunidades indígenas, ¿no? Sería más amena, sería una sociedad más amistosa, menos cosas malas que hay en esta vida, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera podemos salir adelante, apoyándonos mutuamente de manera solidaria. Gracias, Zenaida. Ale. Pues bueno, yo creo que programas como este son una gran semilla, porque sí creo que estar de alguna manera despertando en las personas que tengamos conciencia de las cosas, y como dice Zenaida, o sea, somos uno, el planeta y todos los humanos y toda la biodiversidad y el agua y todo lo que tenemos, somos uno y tenemos que cuidarlo. Y sí están pasando muchas cosas y hay mucho despertar de la conciencia. Yo creo que sí estamos trabajando todos de alguna u otra forma para que las cosas sean y se vayan y se mejoren por el bien de todos. Pues muchísimas gracias por esto que nos han venido a compartir. Por supuesto. Conciencia. Nos vamos con muchos aprendizajes y con mucha conciencia. Así es, así es. Así es. Y bueno, pues también quisiera dar un último dato. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación considera a los pueblos indígenas grandes aliados en la lucha por la erradicación del hambre y contra el cambio climático. Por ello, es imprescindible tomar conciencia de lo importante que es garantizar sus derechos como pueblos. Así es, definitivamente. Eso es lo que todos quisiéramos y hacia lo que esperemos podamos caminar hacia el futuro. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en Más Consciente y pues invitarlas también a futuras emisiones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, como decía Ale, la semillita que se siembra, y en este programa, esa semillita del cambio que está ahí, ahora está en ti. Esto fue Más Consciente.